Manda a la Guardia Civil o vaya a subir. A ver, los pilotos los pilotos de Toledo, San Fernando, Salamanca, Coruña y... ¿Ya? Plasencia, ¿dónde está Plasencia? El orden. El orden en el que queráis. Bueno, esto se parece cada vez más a un encuentro de profesionales y no tanto a una jornada, lo cual está fenomenal, ¿eh? Al fin y al cabo es un encuentro de profesionales trabajando en el mismo proyecto. Bueno, voy a abrir esto. ¿Queréis establecer un orden o alguien se presta voluntario a empezar? Yo. Vale, muy bien. Marina, la presento entonces. Marina es fisioterapeuta en Aspace de Cáceres, es el referente CIF en Aspace y va a contarnos el vídeo primero y luego una presentación en PowerPoint, ¿vale? Ella lleva tiempo trabajando con CIF. En Aspace de Cáceres somos más de filosofía. Llevamos un par de años discutiendo sobre la CIF o así, ¿no? Pero bueno, estamos ya llegando a la parte operativa y ya tenemos alguna valoración hecha. Pero bueno, hemos discutido mucho sobre cómo realizar las valoraciones, las plantillas, los criterios y ahora ya estamos aterrizando en algo operativo, ¿no? Y ella va a presentaros un trabajo del piloto de este año que consiste, bueno, ya os lo va a decir. Primero vemos el vídeo, si te parece, ¿vale? Y luego... En Cáceres somos, ¿cuántos? ¿5 o 6? Somos 5. 6, perdón. Es que no me habías contado a mí, ¿no? Contigo 7, José. Vale, mesa 1. Ahora lo cuento cuando la presentación. Cáceres, vídeo. En Aspace Cáceres llevamos 4 años ya con el proyecto de la CIF y ahí en el grupo hay profesionales implicados en todas las áreas. Después de estos 4 años y de distintas pruebas que... En Aspace Cáceres llevamos 4 años ya con el proyecto de la CIF y ahí en el grupo hay profesionales implicados en todas las áreas. Y después de estos 4 años y de distintas pruebas que hemos ido haciendo con la CIF, hemos encontrado que tiene sus inconvenientes y sus ventajas. Como debilidades hemos encontrado lentitud de la aplicación informática. Los factores ambientales no pueden aplicarse a todas las categorías, o sea, a cada una de las categorías. No se puede utilizar una misma plantilla para un grupo, tienen que ser plantillas individuales. ¿Qué más? Puntuar con numeración es un poco complejo porque las categorías a veces son subjetivas y muy concretas, y en las categorías de lenguaje, en cambio, son muy amplias. Entonces es difícil valorarlas porque incluyen muchas cosas a la vez y habría que hacer una revisión en la que sea un poco más precisa o se concrete un poco más. Que como amenazas los factores ambientales solo son aplicables en actividades y no en funciones. Las fortalezas que vemos, que son muchas también, vemos que hay un listado de actividades muy completo. El lenguaje es común entre todas las personas que intervienen con el usuario, que además sirve como un refuerzo positivo de cara a las familias, ya que trabajas más con el tema de capacidades que con los déficits. Los informes descriptivos son muy completos. Mejora la participación del usuario porque se establecen objetivos de programa prioritarios. Y mejora también el conocimiento del entorno del usuario y se ven los puntos débiles y fuertes sobre los que hay que intervenir. Las oportunidades que hemos encontrado en la incorporación progresiva de la CIF en el trabajo diario de la entidad, crear un modelo de plan individual de intervención transdisciplinar
a todos los niveles para que se pueda utilizar en cualquier entidad con cualquier profesional. Y la posibilidad de realizar un modelo referente estándar para poder presentar a la administración pertinente. En Aspace Cáceres llevamos 4. Vale, muy bien. Y ahora presentamos el PowerPoint, ¿no? Cuando quieras. Bien, buenas tardes. Yo soy Marina, fisio de Aspace Cáceres, en el centro de Cáceres, y os voy a contar un poquillo en lo que hemos estado trabajando todo el año. En años anteriores sí que el equipo CIS se había centrado un poco en establecer un intento de protocolo de valoración de centro de día, de nuevo ingreso, tal, y es verdad que este año nos apetecía pues hacer un poco más partícipes a los usuarios dentro de lo que es el programa Valorando Capacidades. Entonces nos pareció muy interesante intentar estudiar el efecto de los factores externos, tanto en usuarios como en su implicación en las tareas. El equipo lo forma un logopeda, una terapeuta ocupacional, 2 fisioterapeutas, un cuidador y una psicóloga. ¿Vale? Se establecieron 2 grupos de trabajo de chicos, uno de centro de día gravemente afectados, que son realmente los que más nos interesa, o digámoslo así de esa manera, y otro grupo de estudio de habilidades básicas, que son con chicos de habilitación funcional. Para cada uno de los grupos se establecieron 2 plantillas, una sin ningún tipo de apoyo, una valoración sin ningún tipo de apoyo y otra valoración con todos los apoyos que creíamos convenientes para ver qué diferencia había entre los resultados obtenidos en uno y los resultados obtenidos en otro. Es verdad que aparentemente y de primeras esto parece obvio, pero de cara a otras instituciones como los coles, los hospitales, cualquier actividad extraoficial que tengan los niños o los usuarios y demás, no lo tienen tan claro. Entonces, pues el intentar hacer accesible todas sus necesidades, pues muy importante. Y esto es una manera de justificarlo. Bien, se estableció una plantilla de nivel sensorial, esto ya lo he contado, con y sin facilitadores de tareas, y otra de habilidades básicas con y sin facilitadores de tareas. Aquí os he puesto unas capturas de pantalla de lo que son las herramientas, las podéis encontrar en la herramienta informática, ¿vale? Están en blanco y también están valoradas con resultados notables para que podáis verlo. Luego, los resultados en la siguiente diapositiva. Vale, la plantilla de nivel sensorial, que como ya os he dicho, son los chicos de centro de día, las categorías a valorar fueron mirar, escuchar, tocar, oler, saborear, centrar la atención y producción de lenguaje corporal. Es verdad que son adultos con ciertas dificultades, que a veces son partícipes de talleres o actividades grupales en los que creemos que son mucho más exigentes para ellos de lo que deberían ser. Entonces, pues esto es una manera también de justificarlo. Los resultados en el gráfico se ven que sin apoyos la puntuación en las plantillas, una media aritmética básica, sería de 3, y con apoyo la participación del usuario en las actividades sería de 1. Entonces, entre 3 y 1, pues la diferencia es bastante notable. Solo recordaros a algunos que la puntuación en la CIF van invertidas. Sí. Es decir, que 3 significa más dificultad y 1 menos dificultad. Bien. Y luego, en el nivel de habilidades básicas, aprovechamos uno de los talleres que se hace con los chicos de habilitación funcional por las tardes de cuentacuentos. Establecimos o hicieron un cuento sin ningún tipo de acceso ni apoyo, en una mesa convencional, como trabajan en verdad en los coles, y otro cuento con toda la tecnología de apoyo a la comunicación, en su asiento bien sentado, con ayuda de la tercera persona, tal. Y la diferencia también, como veis, abismal. Puntuación 4 sin apoyo, puntuación 1, sí, con apoyo. ¿Vale? Entonces, nos reunimos también con las familias para contarles un poco el tema en qué consistía el proyecto, y las familias encantadas, como podréis entender, claro. ¿Vale? Entonces, a raíz de aquí, otra cosa que se me olvida, que no hemos incluido en la presentación PowerPoint, y es que, aparte de todos los facilitadores de tareas y todos los calificadores que existen en la CIF, sentimos la necesidad de crear uno nuevo que se llama motivación. Podríamos haberlo llamado también significación, porque una de las conclusiones de nuestro trabajo es que, por muchos facilitadores que tú pongas, si la tarea no es significativa para el usuario, la participación es mínima.
¿Vale? Entonces está también metido en la herramienta informática. 0 me parece que es 1, 2 y 3, o 0, 1 y 2, no lo recuerdo bien. 0 no tiene ningún tipo de respuesta, ni emocional, ni conductual, ni motórica, ni nada. 1, una mínima respuesta que no se mantiene en el tiempo. 2, una respuesta mantenida en el tiempo. Voy muy rápido. El micro, perdón. Vale. Y como conclusión, pues mejora significativa de los resultados con el uso de facilitadores, mayor participación del usuario cuanto más significativa sea la tarea, sí que fue el calificador este de motivación que os he contado, que el rendimiento normal de los chicos es mayor siempre en actividades grupales, ¿vale? Que el uso de tecnología de apoyo o la inclusión de tecnología de apoyo en el centro es esencial para que todos tengan acceso a todo lo que les apetezca o lo que se les ordene, y que el trabajo grupal, tanto de profesionales como de chicos, pues es muy importante. Además, aparte del proyecto este como tal, de Valorando Capacidades, nos ha dado tiempo a hacer algunas cosillas más, como a raíz de la valoración de dominios que mandamos, intentamos crear un protocolo de valoración con objetivos generales y objetivos específicos. También se han presentado diversos proyectos a la entidad por profesionales de Aspace, en los que ya la CIS no es solo un modo de clasificar o un modo de valorar, sino que los objetivos de trabajo de ese taller están justificados en categoría CIS. Entonces, de cara a entidades administrativas, pues creo que es un fuerte bastante importante. Y ya está. Creo que era mejor el debate al final, o si alguien en todo caso quiere plantear cualquier pregunta concreta. Ahora vamos haciendo un pequeño debate sí, porque así mantenemos la especificidad de la presentación, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, y si no, pasamos. Pásale el micro para que se te oiga en la grabación, porque si no, no se te oye en la grabación. Tengo una botella allí. La elección de dominios, ¿existe una plantilla a partir de la cual trabajáis o elegís Sí, la elección de cada dominio, lo elegís cómo se decide, ¿no? Pues lo que hicimos fue elegir el grupo de trabajo de chicos y a raíz de esa elección de chicos sacar una plantilla con las categorías que nosotros pensábamos que se adecuaban más a su valoración. Sí, a eso voy. Esas categorías, ¿en base a qué decidís utilizar unas y no otras? Es decir, pues a mí me parece que ahí va a primar mucho el componente profesional, ¿no? No creas, porque el grupo de profesionales es muy heterogéneo. Entonces, eso es lo que realmente lo enriquece, que haya un profesional de cada especialidad. Con lo cual, lo describimos, la realizamos a raíz de las características de los chicos. Si son chicos gravemente afectados, las categorías o actividades a elegir, a valorar, pues son habilidades mucho más sencillas o que requieren, ¿me entiendes? Como mirar... Sí, lo que no veo es, no sé si es filosofía de funcionamiento, de trabajo. Es decir, yo entiendo que puedes hacer hincapié, por ejemplo, en aspectos motores, ¿no? Y que puedes pensar que una persona con grandes niveles de afectación es importante su situación de salud y su situación de desarrollo motor, o no. O puedes pensar que lo más importante o que es más determinante su entorno social y su comunicación con su entorno social. Totalmente. Tú puedes elegir la plantilla que tú quieras. Sí, a eso voy. Sí. Es que no te estoy entendiendo, Sí. entonces, perdón. ¿Con qué criterio eliges? Sí. ¿O das más valor a unas opciones o das más valor a otra? A eso voy. En efecto, José Luis, el criterio fue técnico. Es decir, el equipo técnico planteó, bueno, vamos a ver qué categorías podemos ver, cómo cambian, que cambian con factores ambientales, ¿no? Tecnologías de comunicación, dispositivos de control postural, etcétera. Y fue el propio equipo técnico el que planteó qué categorías serán más sensibles a este tipo de apoyos externos. Y luego fueron planteadas a la familia a posteriori.
y la familia aceptó, porque no existe una rutina todavía, aunque es deseable y este es el camino, en la que sea la familia la que proponga, por ejemplo, junto con el técnico, las categorías que formen la plantilla. En este caso fue un criterio técnico para verificar la influencia de los apoyos a la comunicación y los apoyos posturales y de tercera persona en un número determinado de categorías. Era un propósito concreto que tenía esa idea. O sea, no se utilizó un criterio más allá del criterio profesional. Porque, claro, entiendo que habrá categorías en que se prevé que haya una modificación y habrá categorías en que se va a prever que eso no va a cambiar, que la situación no va a cambiar, ¿no? Entiendo que eso... Ese era el propósito, es decir, vamos a ver cómo cambian estas categorías en función de los factores ambientales. Evidentemente, según la gráfica que has visto, cambiaron sustancialmente. No todas, a lo mejor, en todo el grado deseable, pero sí que cambiaron significativamente. Cosa que, como decía Marina, era algo predecible, pero había que constatarlo y había que cuantificarlo, ¿no? Vale. Y sí, algunas cambiaron más que otras, evidentemente. Pero, claro, entonces incidimos, vamos a decir, en los factores en que entendemos que la intervención va a significar un cambio, ¿no? O sea, que la base un poco sería incidir en aquellos factores o trabajar aquellos factores en que vemos que a partir de la intervención se puede producir un cambio. Y no... Sí, en cierta medida es así, es decir, ver lo que podemos llamar como oportunidades, es decir, posibilidades de mejora. Evidentemente, funcionamientos en los que predeciblemente no va a haber cambios no se ponen en cuestión porque, bien, precisamente se trataba de demostrar las posibilidades de mejora. No vamos a poner ahí que un chico, con perdón, que no tiene capacidad de sedestación vaya a sentarse después de un apoyo externo. Nos entendemos, ¿no? Pero sí, eran categorías susceptibles de mejora. Disculpa, Marina. No, sí, perfecto. Es que no te entendía. Vale, gracias. Vale. Hay una chica por ahí. Ah, perdón. La pregunta era, cuando hablabas de significación, has comentado que habíais ampliado para valorarla de 0 al 3, creo que has dicho. De 1 a 3 o de Del 0 1 a al 2, 3. es que no lo recuerdo bien. Pero nuestra duda era por qué 0 era la mayor afectación y 3 la menor, cuando habitualmente en la CIF va al revés, ¿no? Es al revés, sí. Lo establecimos así por facilidad, por no liar sobre todo a terceras personas que comiencen a utilizarlo, que normalmente es 0 nada de afectación, 3, ¿vale? Entonces, sin más, por criterio propio, no sin ningún tipo de... Se invirtió, ¿no? Sí, Se invirtió el orden sí. para... Porque estamos Sin acostumbrados a eso. Pero se puede hacer cambiar, una equivalencia inversa. No responde a tu pregunta. Sí. Vale. Vale. ¿Lo vemos? Vale. Voy a presentar. Bueno, va a participar ahora Salamanca, que también ha hecho un trabajo muy interesante. Bueno, ella os lo contará, pero empezaron primero con la plantilla de Espacio Barcelona, luego pasaron a la plantilla de la checklist y luego decidieron hacer la suya propia. Hicieron un trabajo impresionante estableciendo criterios para cada uno de las categorías de la plantilla. También han hecho alguna experiencia con la plantilla de dominios y su objetivo principal, corrígeme si me equivoco, está un poco en vincular calidad de vida y CIF. ¿De acuerdo? Sí, nuestra plantilla en principio es calidad de vida porque abarcamos todos los... Nuestra plantilla en principio abarca todos los puntos de todas las dimensiones de calidad de vida, entonces sí hemos querido seguir con nuestra plantilla. Pero bueno, ahora os cuento. Vamos a ver el vídeo. Me dijo que eran dificultades. A mí sí me parece una dificultad el futuro, o sea, más que una amenaza.
En relación a las debilidades, no encontramos fácil equivalencia entre lo que hemos venido recogiendo como relevante para considerar en nuestro colectivo y los elementos de la CIF. Esto es lo que nos ha obligado a abrir varios cuadros de texto. En relación a la extensión, nos parece que la CIF desmenuza en demasiadas categorías multitud de aspectos de la persona y de su funcionamiento. Eso hace que si usamos las categorías para describir a las personas con parálisis cerebral, el documento queda especialmente extenso y aún así no quedan reflejados todos los aspectos que son importantes de valorar en nuestra población, referidos fundamentalmente, aunque no solo, a las condiciones psicológicas y emocionales. Además, el documento de la CIF nos parece complejo y se necesita trabajar bastante con él para tener una idea de los distintos enfoques que plantea y comprender cómo está organizado. Notamos además un desequilibrio entre la parte social, psicológica y educativa frente a la parte sanitaria en favor de esta. Además, pensamos que hacer extensible al resto de profesionales los documentos basados en la CIF requerirá su tiempo y su uso puede ser complicado y suponer una dificultad importante. Consideramos también que la carga y volumen de trabajo para implementarla puede sobrecargar y desmotivar al resto de profesionales. Y por último, pensamos que puede ser una debilidad que después de tanto trabajo quede parado en un punto muerto. Bueno, en cuanto a amenazas y dificultades, la clasificación completa no parece ser de uso habitual en los ámbitos educativos, sanitarios y sociales a pesar de su recorrido. Falta de concreción y reconocimiento del colectivo de personas con parálisis cerebral y, por último, que sea tan compleja, pues que finalmente no sea práctica. En cuanto a las fortalezas, consideramos que la parte sanitaria está muy bien recogida. En cuanto a la herramienta informática creada por la Confederación, pensamos que es muy valiosa y el hecho de poder modificar algunos aspectos en ella genera importantes beneficios. También la posibilidad de hacer una plantilla específica para cada caso en concreto. En el documento se asimila una buena radiografía del funcionamiento personal y también la CIF pretende hablar de un lenguaje común y crear una clasificación avalada por la OMS. La construcción de la plantilla base común para todos los profesionales que trabajan con parálisis cerebral también es un punto que consideramos fuerte. Y trabajar sobre la CIF nos obliga a trabajar con otros planteamientos que enriquecen nuestro enfoque y experiencia. Lo que proporciona la CIF se resumen en que mejorará el trabajo en equipo, que plantea un lenguaje común ante la administración y que mejora la interlocución en base a un documento de la OMS, dada la mejora de la credibilidad y el reconocimiento de lo que presentamos. ¿Vemos el PowerPoint? Sí. Vale, bueno, yo me presento, soy Miriam, la enfermera de Aspace Salamanca y me han metido en este papelón. Nuestros primeros inicios con la CIF vinieron con este libro que algunos creo que todavía no conocían porque sí nos lo han preguntado. Es un libro que según lo vimos dijimos, Dios mío, ¿dónde nos hemos metido? Pero que es verdad que poco a poco fuimos desmenuzando y entendiendo. Los objetivos que planteábamos desde la entidad fueron disponer de una herramienta común para todos los servicios que permita establecer planes de acción individualizada y articular procesos de gestión de los servicios, justificando frente a la Administración las características y necesidades de la población a la que prestamos el servicio. Generar una cultura organizativa que siga orientando a la consecución de resultados basados en datos objetivos y disponer de una herramienta rápida y funcional que proporcione evidencias basadas en los datos objetivos. Para intentar cumplir con estos objetivos, nos juntamos un equipo de profesionales, que habéis visto en el vídeo algunos de ellos, no a todos, que conformamos 8 profesionales, psicólogos, maestros, enfermera, logopeda, fisioterapeuta y médico. Nos faltaba alguno, pero es verdad que nos suponía mucha desvincular a la terapeuta también de su puesto de trabajo y además nos resultaba un poco complicado. Una vez conocida bien todas las partes que conformaban la CIF y propuestos los objetivos, nos juntamos para seleccionar a 6 usuarios de diferentes centros con diferentes estados funcionales y de diferentes edades a los que poder aplicarles las valoraciones. El siguiente paso fue investigar en la intranet.
que nos había proporcionado y conocer en un principio los diagnósticos, categorías. Dentro de las categorías es verdad que nos gustó mucho el árbol de categorías, los calificadores, criterios y plantillas. Una vez tomado contacto con la intranet, comenzamos a ver las plantillas que ya estaban creadas por otras entidades o las oficiales de la OMS. Entre todas ellas, las que más nos llamó la atención fue la plantilla de Aspace Barcelona con 110 ítems y sus criterios, asemejándose a lo que queríamos hacer. Además, nos parecía sencilla de completar debido a que tenía lo que hablamos antes, los criterios para cada categoría, y es verdad que resultaba muy fácil ponerle un puntito y no tener que andar pensando qué poner. Pero José Acevedo nos quitó la idea. Estos son los criterios de Aspace Barcelona. Miriam. He perdido un amigo. Nos quitó la idea porque quería que no lo tuviéramos todo ya hecho, sino que nosotros mismos hiciéramos algo, porque estaba todo hecho. En Aspace Barcelona lo teníamos todo hecho. Entonces nos pusimos con la checklist V2.1, que estaba homologada a nivel de la OMS, tiene 109 ítems. Empezamos a trabajar con ella, nos resultaba muy completa porque es verdad que abarca todas las dimensiones, pero sí es verdad que decidimos quitar varias dimensiones que nosotros en nuestro centro creíamos que con nuestros usuarios no íbamos a poder aplicar. Por lo que pasó a llamarse Checklist V2.1 modificada Aspace Salamanca y pasó a tener de 109 ítems 104. Decidimos introducir criterios para mejorar la plantilla y que esta nos resultara más fácil de completar, para lo cual recurrimos a criterios que ya había realizado Aspace de Barcelona y los que no podíamos aplicar con nuestros usuarios porque no concordaba muy bien la puntuación que ellos tenían dada con lo que queríamos, creamos una serie de criterios nuestros. Esta es una captura de lo que nosotros hicimos. También metimos los muñequitos, nos gustó mucho. Entonces, bueno, espera. Los criterios que ha dado por Aspace para dicha plantilla se realizaron individualmente, siendo asignados a cada profesional participante los más cercanos a su área de conocimiento. También es verdad que cada profesional, el fisioterapeuta, habló con el resto de fisioterapeutas de los centros para poner en común muchos puntos que a lo mejor dudábamos. De los criterios que aparecen en el glosario, esto es un glosario que hicimos. Aquí están todas las partes de la checklist modificada, una por una, explicando lo que queríamos decir o lo que la CIF dice de cada categoría y lo que pusimos de cada criterio. De todos ellos formamos 47 criterios de Aspace Salamanca y 25 cogimos de Aspace Barcelona. Esto es otro, por ejemplo, el mantenimiento del peso, nos guiamos por el índice de masa corporal. Es verdad que, sobre todo a nivel sanitario, nos era mucho más fácil aplicarlos a escalas homologadas a nivel nacional. Sin embargo, es verdad que hay otros criterios que tuvimos que inventarnos, nos era muy difícil coger los tantos por ciento porque nosotros intentábamos, lo que hablábamos antes de los tantos por cientos, intentamos decir, a ver, entre el 0 y el 4 es bajo y a cuál metemos, pero al final decidimos quitar los tantos por cientos y quedarnos solo con normal, bajo, moderado, severo y complejo y pensar lo que nosotros aplicaríamos en nuestro colectivo. Rellenamos un total de 6 plantillas, obteniendo la verdad que muy buenos resultados y consiguiendo unificar un lenguaje entre los diferentes profesionales. Es verdad que nos ha gustado mucho la experiencia porque hemos conseguido unificar un lenguaje que antes no teníamos y que creemos que ahora nos es más fácil. Una vez finalizada esta primera parte, que consideramos que nos ha servido para tomar contacto con la CIF, porque creo que es lo que más nos ha ayudado para manejar el libro, manejar las categorías, los criterios, conocer un poco todo. A José nos propuso realizar la valoración de dominios y lo hicimos. Cogimos a un usuario de los que teníamos seleccionados y le pasamos la plantilla de dominios. No nos resultó difícil después de hacer la valoración que había tocado tantos capítulos de la CIF como es la checklist, por lo que fue muy sencillo trasladar los datos de la plantilla de la checklist a los capítulos de dominios. Por último, se nos propuso rellenar las valoraciones común de programa de desarrollo personal de cada usuario y esta parte sí nos ha resultado más difícil para Aspace Salamanca, porque en esta valoración es verdad que se tocan todos los capítulos. Nosotros en Aspace Salamanca
Nuestros objetivos son muy globales a la hora de valorar, hacemos unos objetivos a principio de curso, los exponemos y al final de curso los valoramos, pero suelen ser objetivos muy generales que pueden aplicarse en todos los ámbitos de los centros. Sí es verdad que cada profesional luego tiene sus propios objetivos, pero es verdad que esos no vienen reflejados en nuestras valoraciones. Eso ya cada profesional los tiene. Entonces, en ese sentido sí es verdad que no la pudimos rellenar por completo, solo rellenamos algunos aspectos. Y tras todo este proceso llegamos a la conclusión de que nuestro trabajo se enfocaba intentando crear con los requisitos de la CIF nuestra propia plantilla de valoración, punto que explicaremos mañana, creo que en la mesa de calidad de vida y CIF. Muy bien. Seguimos, ¿no? Vale. No nos dan tiempo a preguntas. Pero yo tenía una, ¿eh? No, luego las hacemos. Bueno, no importa. ¿San Fernando? ¿Saltamos? Vale. San Fernando... Vale. Son una falta de adaptación a la hora de elaborar el programa de atención individualizada. Tenemos un problema con el sonido. Para realizar la programación y contamos desde el centro con unos escasos recursos. Son una falta de adaptación a la hora de elaborar el programa de atención individualizada, falta de ítem para realizar la programación y contamos desde el centro con unos escasos recursos informáticos y hemos tenido una conexión a internet inestable. Hay una carga de trabajo añadida al trabajo diario que realizamos, la información es bastante densa y complicada y hay un exceso de tiempo empleado en las valoraciones, sobre todo con los familiares. Con esta forma de trabajar se consiguen beneficios para la atención de las personas usuarias y se implanta un lenguaje común entre las distintas entidades. También podríamos añadir la importancia que tiene para nuestra entidad el trabajar en un proyecto coordinado y común con otras entidades a nivel nacional. Y por último, para terminar con las oportunidades, el resaltar la oportunidad que nos da esta herramienta para en un futuro poder realizar un benchmarking, un análisis comparativo entre distintas entidades. Se realiza un trabajo en equipo propiciando el intercambio de opiniones entre los profesionales en un ambiente distendido y con una buena coordinación entre los miembros. Se implica a todas las personas que trabajan en el día a día con la persona usuaria, desde los cuidadores, monitores, fisios, logopedas, médicos, la propia familia y la propia persona usuaria. Hemos mejorado la comunicación entre las personas usuarias, los profesionales y las propias familias, consiguiendo así un lenguaje común entre todos nosotros. En la elaboración han participado tanto la familia como las propias personas usuarias como los profesionales. Hemos conseguido una información exhaustiva y una visión global de las atenciones y necesidades que tiene la persona, valorando todas sus capacidades. Otro punto a destacar es el enfoque positivo que la CIF da a la hora de valorar a las personas. Este enfoque centrado en las capacidades y no en las discapacidades hace que veamos a la persona con una visión algo más optimista, que a la hora de abordar el PAI nos hace verlo desde una perspectiva mucho más motivadora. Por último, también hablar del hecho de contar con la presencia de la persona en su propia valoración hace que incide en algo tan importante como es el derecho de ésta a participar y decidir sobre su proyecto de vida. Por último, como amenaza, este proyecto está sujeto a una financiación sustanciosa. Por tanto, necesitamos de partida presupuestaria para continuar valorando las capacidades de nuestras personas usuarias. Soy la madre de Rocío, usuaria de PACE. En
hecho una valoración CIS en el centro y la verdad que estoy bastante satisfecha porque creo que va a cubrir las expectativas y las cosas que necesita Rocío y aparte creo que va a mejorar su calidad de vida. Hola, soy Rocío, usuaria de UPACE y estoy encantada de haber participado en el programa de la CIF porque gracias a ese programa he conseguido alcanzar varios objetivos y soy muy feliz en haber participado en ese programa. Un saludo. Vale, vemos la presentación. Hola, buenas tardes. Soy Philip, el médico de UPACE San Fernando. Como muchos de aquí, ha sido este año la primera experiencia con la CIF, es decir, que ha sido una toma de contacto con la CIF. Entonces hemos empezado en noviembre, hemos tenido la suerte de poder acceder al curso que ofrece ASPACE, a la Confederación ASPACE de Introducción a la CIF. Ha sido justamente nuestro asesor, casualmente, que nos ha formado durante una jornada entera a algo como 20 personas de nuestra entidad. Es decir, que este año la CIF lo hemos introducido únicamente en la unidad de día, pero hemos formado a todos los distintos profesionales de toda nuestra entidad, es decir, tanto unidad de día, bueno, tanto adulto, educación, atención temprana, residencia, porque pensamos, con visión de futuro, de que poco a poco, evidentemente, se irá introduciendo en cada uno de esa área. El equipo de este año ha sido... no, es verdad que no cambia aquí. El grupo de trabajo ha sido nuestro asesor CIFA, entonces José, bueno, desde aquí podemos darle una gracia, bueno, porque ha sido muy, muy accesible a cada momento, es decir, que lo llamamos y si no se podía poner, se veía el sufrimiento que tenía porque ese día no podía, bueno, en todos los momentos ha sido muy accesible. El equipo está formado por fisioterapeuta, psicóloga, trabajadora social, logopeda, responsable de adulto, que es Antonio, que está aquí a mi lado, el médico, que soy yo, monitor y cuidador según la persona valorada. Esto siempre, en cada momento, ha asistido el monitor y el cuidador de la persona valorada y la propia familia y la persona. Al principio, bueno, nosotros, bueno, aquí se va a ver con la metodología, una reunión semanal, como se pedía. ¿Qué plantilla hemos utilizado? Es decir, que podemos dividir el año en dos. Desde septiembre hasta diciembre hemos utilizado la misma plantilla que se comentaba antes, la de Barcelona, que es muy completa, 101 ítems, muy, muy completa, pero hemos cambiado de opción, pero porque la propia organización nos lo ha pedido después, es decir, hemos cambiado a partir de enero de 2016 la plantilla de dominio, que veía que era más adaptada, más fácil con esa de apreciar un poco la necesidad de cada una de nuestra persona valorada. Al principio la forma de actuar ha sido... Las primeras valoraciones han sido sin la familia, porque pensábamos que como no teníamos absolutamente ninguna experiencia y no queríamos pasar por principiante delante de la familia, hemos dicho, bueno, nos vamos a formar un poco, ver un poco cómo va el tema. Entonces las primeras las hicimos sin familia, pero bastante rápidamente hemos notado que necesitábamos la familia y la persona en caso de, evidentemente, de que podía participar. Digo eso porque hemos elegido justamente como está en la unidad de día, de personas con capacidad muy distinta y personas que, por desgracia, no podían participar en su propia valoración. Pero cuando se podía participar, han participado. Entonces, la persona evaluada ha sido 6 personas de nuestra unidad de estancia de una con características y capacidad distinta, diferente.
Y una parte importante de nuestro, aquí aparece, una parte importante de nuestro trabajo ha sido intentar adaptar la plantilla de dominio, la plantilla genérica de dominio, a la elaboración del plan individual. Entonces hemos pasado bastante tiempo, hemos tenido hasta un parón de valoración para intentar, pensamos que la CIF sirve efectivamente, pero sirve si también la podemos aplicar directamente en nuestro centro, por ejemplo, haciendo un plan a partir de la CIF, a partir de la valoración, elaborar un plan. Entonces hemos dedicado bastantes sesiones peleándonos, porque no ha sido fácil, para adaptar al plan individual. No sé si hemos terminado, hemos hecho algo, lo hemos mandado justamente a la organización, al grupo asesor en general. Bueno, ya veremos, me imagino que hablaremos eso de mañana. Conclusión, es una herramienta que nos gusta bastante, efectivamente. Bueno, todo lo que se ha dicho del trabajo en equipo, eso es absolutamente fantástico. La visión heurística de una persona es, sobre todo cuando colabora la familia, porque tenemos nosotros desde el centro una visión desde el centro. Cuando viene la familia tenemos la visión, la otra parte, que es muy importante, cuando participa la propia persona en su plan de vida, eso es fundamental. Hemos querido poner aquí al final Rocío, que ha terminado justamente porque ella ha participado de verdad, su prioridad, que pensamos que es igual de importante que la prioridad que podemos poner el grupo técnico, y bueno, necesita muchísimo trabajo eso, todo el mundo lo dice, lo vamos a decir, se va a repetir, muchísima hora de dedicación. ¿Por qué? Porque es bastante complejo al principio, necesitamos nosotros formarnos y sobre todo practicarlos. Efectivamente, al practicar notamos que mejoramos, no somos igual en mayo que en septiembre, eso parece evidente, pero así es. Es decir, el hecho también de cambiar de plantilla nos ha permitido ver que la CIF es muy genérica, y que según la plantilla que utiliza, bueno, puede tener una visión totalmente distinta de la CIF. Es decir, que pasar de la plantilla de Barcelona, que tiene un punto que es muy interesante, a pasar a la plantilla de dominio, que tiene una forma de evaluar distinta, es bastante interesante. Estamos hablando de dos plantillas nada más que hay. Plantilla como entidad o más. Entonces, eso es bastante interesante. Es una herramienta muy manejable, muy versátil, que cada entidad la puede utilizar como quiera. Bueno, más o menos con eso ya. Gracias, Felipe. Vale. Yolanda, ¿tú? ¿Parece? Gracias. Perdona. Aspace Coruña participa en la experiencia piloto de la CIF desde hace más de un año. Perdón. El proyecto se presentó a las familias. Perdón. No se parecen. Es que pone Toledo, es verdad. Pone Toledo y entonces ¿qué? No, pero este Toledo es el PowerPoint. Hemos encontrado dificultades para organizar y coordinar el tiempo de trabajo en este proyecto y las obligaciones propias de nuestro centro. El nivel de implicación de los profesionales es diferente. Tenemos carencias en las valoraciones internas. Los objetivos de nuestro propósito son más ambiciosos en tiempo de lo que en principio nos pensábamos. No hemos realizado una apuesta en común de conclusiones y resultados, tanto en el propio grupo de valoradores como para exteriorizarlo al resto del centro. Las plantillas que hemos elaborado pueden resultar extensas y en ocasiones aportan poca información relevante.
Las amenazas con las que nos hemos encontrado son la falta de informes, sobre todo pues, a nivel médico, de centros de referencia y herramientas tanto de evaluación como de valoración adaptadas a personas con grandes necesidades de apoyo. Hay una necesidad, sobre todo al inicio, de más formación específica para entender mejor la definición de las categorías y no dar lugar a confusión o error. Consideramos que hay una falta de fiabilidad, validez y criterios estadísticos de las herramientas. Hemos tenido la capacidad de adaptación y búsqueda de soluciones para mejorar así una organización en el equipo y una mejor coordinación. En las valoraciones hemos priorizado el punto cualitativo antes que el cuantitativo, es decir, hemos dado más peso al valor descriptivo antes que al numérico. Consideramos que la CIF es una herramienta muy útil, ya que nos ofrece una imagen global de la persona, dándonos información muy útil sobre ella. Tenemos la libertad de adecuar las plantillas y perfiles de los usuarios, permitiéndonos esto detectar distinciones tanto en las evaluaciones como en la valoración del mismo para poder así complementarlas. También hemos visto que existe la posibilidad de establecer perfiles de en el programa individualizado de apoyo de cada persona, de tal forma que esto fortalecería la coordinación usuario-familia-centro. Las oportunidades con las que nos hemos encontrado son varias. Una de ellas es que hemos trabajado de forma complementaria entre la familia y el centro. Es decir, que ha habido un intercambio de información en el proceso de valoración. La CIF nos ha dado una visión bastante positiva de la persona, es decir, nos hemos centrado en valorar las capacidades y no las discapacidades. Y la última oportunidad con la que nos hemos encontrado es que ha habido una coordinación entre centros de distintos organismos donde se proporciona una continuidad en el desarrollo de las personas. Creemos que el objetivo principal del proyecto es mejorar la calidad de vida de las personas para las que trabajamos. Consideramos que necesitábamos formación para el uso y manejo adecuado de las herramientas CIF. La utilización de la CIF nos ha servido para la detección de carencias en la valoración y actuar en consecuencia. Por ejemplo, plantear mejor los tiempos, horarios, etc. Hubiera sido aconsejable haber tenido una reunión donde se planteasen los objetivos del proyecto. Del mismo modo, haber planteado reuniones de seguimiento cada cierto tiempo donde hubiéramos tratado los posibles sistemas de mejora y, si hubiera sido el caso, volver a objetivar. Los grupos de trabajo deberían haber sido equilibrados, con la inclusión de la persona de referencia de la propia persona valorada, para obtener el máximo posible de información y velar por los intereses de dicha persona. Devolver la información al núcleo familiar, fomentando así mayor relación centro-familia, lo que hubiera facilitado una recogida de información más completa y con ello establecer objetivos asumibles. Hemos encontrado dificultades. Somos dos centros y el que en principio está en el proyecto, en el pilotaje, es el centro ocupacional y de día. ¿Vale? No me extiendo más. Este sería nuestro grupo inicial de trabajo. Llevamos ya como dos jornadas, 2 años. Seguimos siendo un poquito la base los mismos, aunque luego poquito a poco se han ido incorporando nuevas personas en los grupos de valoración que llamamos. Esto sería como nuestro grupo técnico. Los grupos de valoración están formados por 1, 2 o 3 integrantes del grupo CIF inicial que le llamamos, o nuestro grupo técnico, y de 2 en adelante personas nuevas, es decir, del resto del centro, para ir dando a conocer a la CIF y el proyecto a todas las personas de la entidad. Siempre en número impar para facilitar un poquito, si hay alguna discrepancia, pues la votación se vota y no alargar mucho más una categoría, una decisión. Con diferentes perfiles profesionales siempre, y actualmente estamos trabajando en 3 grupos, en 3 valoraciones diferentes. Estos serían los grupos de trabajo que tenemos, con las personas valoradas, la plantilla que utilizamos y las personas los profesionales que intervienen en cada valoración, pero bueno, no me voy a entretener más. Vale. Las reuniones tenemos días fijos. Esta segunda etapa del año hemos establecido como días fijos para una mejor coordinación y organización. Y en
y las valoraciones se hace siempre una puesta en común. Se lee la categoría, la descripción de la categoría y después se hace una descripción cualitativa de lo que nosotros vemos en referente a esa categoría con la persona que estamos valorando y por último se hace la calificación numérica de los calificadores, ¿vale? Y siempre en ese orden. Primero se describe qué capacidades tiene la persona respecto a la categoría valorada y después se cuantifica. Se insiste siempre en describir capacidades frente a las discapacidades, pero nos cuesta un poquito abandonar el modelo médico-asistencial en el que primero cuando hablas de una categoría siempre hablas de las discapacidades. Y los objetivos pues siguen siendo los mismos que el primer año, evaluar, modificar, mejorar las plantillas creadas. Hemos creado 2 plantillas, evaluación de las personas beneficiarias, divulgación del proyecto de jornada de profesionales, incorporar la herramienta a diferentes actividades del centro. Videollamadas con el asesor CIF y luego hemos tenido lo que hemos llamado nosotros experiencias piloto, como proyectos piloto que tenemos nosotros, ¿vale? Aparte del proyecto que tenemos con la Confederación, también lo que hemos hecho es traducir los objetivos del PIA. Nosotros el PIA lo hacemos la persona usuaria, las familias y las personas o profesionales que intervienen con esa persona. Entonces, de ahí salen los objetivos de esa persona. Entonces, los objetivos que obtenemos en esas reuniones de PIA los hemos traducido a categorías CIF, ¿vale? Los buscamos en el árbol de categorías de la herramienta y buscamos una traducción con el objetivo de buscar un lenguaje unificado, ¿vale? En nuestro centro, cada PIA, hay una persona de referencia que vela por los intereses de la persona porque se cumplan los objetivos que se han establecido en la reunión de PIA y vela por eso. Entonces, vemos mucha diferencia de si lo ha redactado un psicólogo, pues tiene tendencia más, o si lo ha redactado fisio, tiene más tendencia a lo mejor a haber problemas más a nivel motor, por ejemplo. Y entonces esta sería una manera, y el lenguaje también sería una manera de unificar un poquito el lenguaje y nos serviría para eso también la CIF. Y también en esas reuniones vemos que son muy largas, que no somos muy funcionales en las reuniones y entonces José nos propuso el uso de la plantilla Valoración Genérica Dominios 22 como guión y obtención de información en las reuniones de PIA. Y bueno, estamos en proyecto, pero en un principio de forma positiva. Valoramos esta plantilla como guión y esto de manera positiva. Estos serían como dos ejemplos, que no me voy a entretener, de cómo hemos traducido los objetivos que sacamos de las reuniones al lenguaje CIF. Y bueno, reuniones, el trabajo individual y las videollamadas, eso. Bueno, los puntos débiles y los puntos fuertes ya lo hemos visto en el vídeo, no me entretengo. Nuestro propósito sigue siendo valorar a personas con grandes necesidades de apoyo, elaborando plantillas de acuerdo con los diferentes talleres que existen en el centro de día. Para eso hemos elaborado, el perfil sigue siendo perfil mayores de 18 años y nuestro gran reto es poder valorar a personas con grandes necesidades de apoyo. Vale. Las plantillas que hemos elaborado son 2. Plantilla básica de funciones y estructuras para personas con grandes necesidades de apoyo, cuyo objetivo es recabar información médica y de funcionamiento de las personas para poder tener una visión global de ellas, además de establecer un plan de intervención acorde con sus necesidades, demandas y preferencias. Este sería una captura, un ejemplo de la plantilla Funciones y Estructuras. Tiene 91 categorías con 2 calificadores de funciones y un calificador de estructuras. Esta es nuestra plantilla para el taller de comunicación y participación, cuyo objetivo es poder valorar la mejora o no de las capacidades en las personas que participan en el taller, ¿vale? Sería ver si estamos siendo efectivos o no en el taller, un poquito, sería eso. Esto sería la plantilla, parte de la plantilla de comunicación y participación, tiene 57 categorías, 7 calificadores de actividades y participación y un calificador de factores ambientales. ¿Cuál es nuestra situación actual? Pues bueno, estamos reevaluando, nosotros hemos hecho plantillas, luego hemos evaluado, luego hemos modificado las plantillas, hemos vuelto a elaborar y estamos en ese tema. ¿Vale? El objetivo es continuar mejorándolas con el fin de conseguir plantillas más funcionales y adecuadas al perfil de los usuarios.
A cada usuario se le pasan las 2 plantillas. En el primer año habíamos hablado de la posibilidad de la herramienta si se podrían fusionar plantillas, porque nosotros tenemos una de funciones y estructuras que lo que pretendemos es resumir un poquito todos aquellos informes médicos o valoraciones técnicas que podamos tener de la persona para tenerlas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, a una persona ciega pues no le vas a poner un papel de pintar para pintar, ¿no? Tendrás que buscar otras actividades diferentes para que pueda desarrollarlo. Entonces vemos muy importante tener un resumen de las características, aunque luego 2 personas con una misma patología puedan tener actividades y participaciones muy diferentes, ¿no? 2 hemiparesias no son iguales, ¿vale? Pero por lo menos tienes ahí un guión y sabes por lo menos lo que no debes hacer. Tenemos 3 evaluaciones completadas, porque hemos vuelto a reevaluar, os recuerdo, y 3 evaluaciones en proceso. Y queríamos destacar un poquito el calificador CD6 para personas con grandes necesidades de apoyo, que es el de autonomía, el del control de proceso, que creo que da mucho valor a valorar a personas con grandes necesidades de apoyo, que a veces pues no tienen posibilidad de llevar a cabo una función, pero sí que tienen la posibilidad de saber lo que quieren, cómo pueden comer la sopa, si es más rápido, más lenta, más caliente, más frío, sí que te pueden. Entonces nos gusta mucho el calificador CD6. ¿Cuáles son las propuestas de mejora para nosotros? Pues tenemos plantillas poco funcionales, porque son muy extensas, con muchos calificadores. Entonces pretendemos dar funcionalidad a las plantillas. En la primera etapa hicimos como unas plantillas muy genéricas, usando categorías muy genéricas. ¿Y qué pasaba? Que no nos daban valor para personas con grandes necesidades de apoyo. En esta segunda etapa hemos sido muy específicos, no nos conformamos con mirar, sino mirar cómo, ¿sabes? O sea, más específico todavía. ¿Qué ha pasado? Que hemos alargado mucho las plantillas. Entonces, una cosa que se nos ocurre es volver otra vez al principio, usar categorías más globales para hacer plantillas más cortas y usar categorías más específicas para describir y dar valor a la evaluación. Es decir, en la parte descriptiva que nosotros tenemos en las categorías, ahí hablar con lenguaje CIF si tú quieres ser más específico, por ejemplo. Y luego hemos usado el calificador del CD9, el de los apoyos, con los 3 calificadores del CD9. Pero nos está costando mucho, entonces no sabemos muy bien cómo describir los apoyos. ¿Dificultades con la herramienta? Pues las grandes dificultades es comprender la descripción de algunas categorías. Cuando leemos la categoría que vamos a valorar, no la entendemos, ¿no? Eso es parte pues eso, de formación en CIF y ya está. El calificador CD9, DF y T, que alargan nuestras plantillas muchísimo, no sabemos muy bien cómo usarlas, ¿vale? No sabemos cómo usar muy bien este calificador. Y el criterio de CD9T, si se podría combinar, porque os lo tengo ahí reflejado abajo, bueno, se ve muy poquito a lo mejor. Nosotros nos hemos encontrado con que a lo mejor considerábamos que tenía un 2, ¿vale? Pero necesitaba el apoyo que necesitaba, era una incitación verbal, pero también una ayuda física parcial, pero no considerábamos que tuviera por ayuda física parcial un 50-94%. Entonces ahí un poquito la duda de cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues si nos podéis dar alguna idea. Y luego nos preguntamos un poquito esto ya lo he hablado con José, pero bueno, lo pongo aquí un poquito, la fiabilidad y validez de la herramienta y los criterios estadísticos. Realmente son plantillas que no están validadas. Cómo se pretende aquí validar en función del uso de las plantillas, tal, pues bueno, nosotros queríamos saber un poquito cómo va ese tema, o cómo, bueno, ya José nos ha comentado cómo se está haciendo un poco y bueno, conformes. Propuestas de mejora para la herramienta informática, por ejemplo, nosotros una necesidad que tenemos, que estamos ahora teniendo, sería que la herramienta tuviera la opción de tener varias evaluaciones, por ejemplo, con la plantilla Valoración Genérica Dominios 22, sacar las categorías comunes. Por ejemplo, nosotros esta plantilla la estamos usando en el PIA, para sacar la información del PIA, ¿no? Si pudiéramos ver qué categorías se repiten, eso nos devolvería las necesidades que tienen los usuarios de nuestro centro y para así poder crear actividades, talleres con los que podamos trabajar la demanda que tenemos de nuestros usuarios. Y bueno, ya está. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Rosa, si te parece.
segundito. No me equivoque. Teníamos dos. Plasencia tiene 2 vídeos cortos. ¿vale? Sí, tenemos 2 vídeos porque en uno hablamos de las amenazas, oportunidades. A continuación vamos a hablar de las fortalezas, etcétera, y en el otro hablamos de lo que aporta al centro. José. Vale, ya, puedes decir ya lo que quieras. José. Vale, pues que en un vídeo hablamos de las amenazas, fortalezas, debilidades, y en el segundo vídeo de lo que aporta al centro, a los usuarios y a la empresa, a la entidad en sí, la CIF. Sí. A continuación vamos a hablar de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene la herramienta. La fortaleza permite unificar los criterios para valorar a las personas. Podemos aplicarlo a distintas edades, situaciones y servicios, y es un sistema abierto en el que podemos introducir variables no normativas de las categorías CIF y los calificadores. Debilidades. La herramienta cuenta con algunas carencias. No te permite colocar varios objetivos por categorías, necesita modificaciones estéticas y de contenido, la velocidad y tiempo de espera son largos y necesita mejorar la conectividad, ya que no siempre se guardan los cambios o lo que has hecho desaparece. Como única oportunidad que hemos encontrado es que puede ser un proyecto compartido y revisado por todos los profesionales que colaboran en el proyecto, pudiendo aportar distintas opiniones al tiempo que es posible llevar a cabo mejoras más eficientes y adaptadas de los proyectos. Y como amenazas podemos destacar que está supeditada a la conexión a Internet o la calidad de la conexión que tenga el centro de trabajo, que debemos buscar una forma de poder validar esas mejoras o ampliaciones que hemos hecho sobre la herramienta para que no desaparezcan y sea realmente eficaz, y que para utilizar la herramienta necesitas conocer cómo funciona y necesitas las claves, por lo tanto necesitarías más formación, así que debería ser un poquito más intuitiva. Del proyecto a la entidad, a los usuarios y a los profesionales. 1. Permite unificar criterios y modo de valorar a los usuarios de un centro entre los distintos profesionales que intervienen de un modo u otro con él. 2. Permite involucrar a la familia, siendo parte activa de la valoración y posterior programación. 3. Las valoraciones se realizan en soporte informático, que permiten obtener de manera rápida información, además de poder compartirla entre los distintos profesionales que trabajan con el mismo usuario, valorando simultáneamente según las competencias y obteniendo una imagen general del desarrollo y capacidades del sujeto. Por último, la herramienta mejora el rendimiento de los profesionales, ya que agiliza y simplifica los trámites de valoración, optimizando los recursos humanos con los que cuenta la entidad. Desde el proyecto Bueno, yo soy Rosa, soy logopeda en el centro de Aspas de Cáceres, en el centro de Plasencia, pues somos 5 centros. En el proyecto estamos una compañera que es fisio y yo, y José, cuando pueda acompañarnos. Y a nosotras se nos ocurrió, entre varias propuestas que realizamos, el desarrollar una escala en atención temprana. Dado que la atención temprana comprende un periodo de tiempo muy largo, desde los 0 a los 6 años, decidimos acotarlo a los 3 primeros años de vida para ver qué tal nos salía la plantilla. Entonces, en una primera fase, empezamos a seleccionar ítems de desarrollo de las diferentes áreas, motora, de lenguaje, cognitiva, etcétera, y empezamos a relacionar esos ítems de desarrollo con categorías CIF. Cada ítem de desarrollo podía estar relacionado con 1, 2, 3 o incluso hasta 4 categorías CIF en algunos casos. Entonces, sobre la herramienta hicimos 3 escalas de valoración, una del primer año de vida, 3 plantillas, del primero, del segundo y del tercer año de vida. Una vez que las tuvimos cerradas y terminadas, pedimos la colaboración de los compañeros de los diferentes centros, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, para que pasasen estas escalas a niños que tuviesen con esas edades, de los 0 a los 3 años o con esos niveles de desarrollo. Dado que el problema que hemos dicho antes de acceso a la herramienta, no todos nuestros compañeros podían acceder a ella, tuvimos que adaptar lo que era la escala, la plantilla de la herramienta a un Word para poder imprimirlo y pasárselo a sus compañeros.
Claro, al utilizar estas plantillas nos dimos cuenta de que eran muy pesadas de pasar, porque muchas categorías CIF se repetían en diferentes ítems del desarrollo. Entonces era poco funcional y realmente tampoco nos aportaba nada nuevo a nosotros. Entonces replanteamos y planificamos de nuevo todo el trabajo. Dado que la herramienta no nos permitía hacer lo que nosotros queríamos, nos fuimos a un Excel. Entonces, en esta segunda fase, en lugar de relacionar categoría CIF a un ítem de desarrollo, lo hicimos a la inversa. Cogimos las categorías CIF y fuimos sacando los ítems de desarrollo de cada categoría CIF, a las que fuimos adjudicando una serie de puntuaciones y nos permiten obtener una serie de resultados. Esto, vamos, mañana de todos modos ya explicaremos bien la plantilla en la mesa de atención temprana, pero bueno, ya está, he contado un poco las dificultades que tuvimos. Esta sería un poco la plantilla que hemos creado ahora. Tiene varias columnas donde está contenida toda la información y está sujeta a modificaciones y ampliaciones. La idea inicial era una plantilla de atención temprana. Según hemos empezado a utilizarla ahora, porque ya se la hemos pasado a 2 o 3 chicos, nos hemos dado cuenta que se puede utilizar incluso en entornos de centro de día, de habilitación médico-funcional, incluso de residencia. Y te permite obtener unos resultados que, bueno, mañana ya explicaré con más detalle. Terminamos con Óscar de Coruña. Aspace Coruña participa en la experiencia piloto de la CIF desde hace más de un año. El proyecto se presentó a las familias y a los profesionales. Se hizo un curso formativo y todos juntos pudimos realizar varias valoraciones. Tras un análisis entre todos los profesionales, estas fueron algunas conclusiones. Para mí lo más interesante de la CIF y lo que más me ha aportado es el trabajo en equipo y también me parece muy interesante la participación de familias y usuarios en las valoraciones. Lo que más me gusta de la CIF es lo del trabajo en equipo, que participamos todos. Al principio me gustaba mucho porque me gustaba pensar unificar pues, la misma plantilla, la misma valoración para un equipo multidisciplinar. La valoración de la CIF que la hagamos en equipo, donde participe todo el mundo, donde se haga un debate, fue lo que más me gustó de todo. Una oportunidad muy importante, la unificación a la hora de elaborar los PAIs. No hay un modelo de PAI estandarizado y a mí creo que podría ser una oportunidad para que, digamos, estableciéramos todos un modelo de PAI. Que a lo mejor por poco uso, porque todavía no dominamos el sistema, no considero que la CIF me aporte ahora mayor riqueza de información de la que me aporta cualquier informe hecho por un compañero, por algún otro físico. Esto estaba planteado de una forma muy interesante porque te daba valoraciones objetivas para las terapias rehabilitadoras, desde un punto de vista más clínico. Pues la CIF me parece una herramienta importante porque es una manera de unificar conceptos, es decir, que todos valoremos y tengamos en cuenta las cosas dentro de un margen y valorando lo mismo, pero por otro lado me parece complicado porque donde nosotros nos movemos son temas muy subjetivos y complicados de valorar cuantitativamente. Me parece muy importante que los cuidadores también participen en lo de la CIF. Fortalecer, favorecer, pues que hablemos todo el equipo, que tratamos al usuario. Creo que la CIF, algo bueno que tiene es que podría aumentar la calidad porque es un sistema objetivo y nos ayuda a definir una serie de objetivos, ponerles tiempo y ver si se cumplen. Comentar que yo el tema de la CIF ya lo había visto en la carrera, ya habíamos utilizado el lenguaje, que es un poco complicado. Los siguientes pasos que fueron dando para desarrollar el proyecto, cuando empezaron a mezclar ya temas de los PAIs individuales de los usuarios, para mí se desvirtuó un poco el proyecto, porque para mí la CIF carece o le faltan muchas categorías de lo que sería para un centro de un poco que tengas la parte social. La objetividad viene dada un poco por la puntuación que nosotros damos. Quiero decir, nos basamos en una escala numérica y esa escala, esa valoración la hacemos los profesionales, con lo cual
no acabo de ver el tema de la objetividad en ese sentido. Es una puntuación que nosotros damos de manera subjetiva según nuestra opinión. Como debilidad, sobre todo comentar que es un poco difícil a la hora de reunirnos todos los profesionales bueno, tenemos que interrumpir los tratamientos o no se pueden llevar a cabo actividades o no todos los profesionales pueden estar disponibles para hacer las reuniones. Pienso que se pierde bastante información que no expongo en las valoraciones. Respecto a las partes, debilidades o amenazas, principalmente es eso, que como es un proyecto y no es un proyecto acabado, pues que no se visualiza realmente, como que no se sabe muy bien por dónde se va a tirar y se van cambiando un poquito los objetivos. Entonces la gente no acaba de visualizar realmente el objetivo final de la CIF. Luego lo que han comentado algunos compañeros respecto a la organización, a la hora de hacer las reuniones, el que interrumpen tema de tratamientos, y entonces al final como parece que se va haciendo la CIF, pero bueno, sacando tiempo de donde no lo hay muchas veces. Bueno, pues me toca a mí entonces. Ahora ya estamos todos cansados y me voy a repetir un poco, pero bueno. Sí que quería comentar algunas cosas así. ¿Cómo se hace? Vamos a... no. Bueno, nosotros en nuestro centro tenemos centro educativo, centro de día y residencia, pero bueno, un poco por priorizar. Empezamos al principio sí, siendo muy ambiciosos, queríamos implantar la CIF en los 3 centros, pero al final priorizamos, ¿no? Y un poco por lo que se comentó ya los compañeros del tema del tiempo y que esto lleva una carga de trabajo importante, ¿vale? Entonces priorizamos el centro de día. Nosotros lo hicimos un poquitín diferente, participamos todo el personal participó. No teníamos un equipo de valoración en nuestro centro, todos participamos en las valoraciones. Eso tiene sus ventajas y también sus dificultades a la hora de organizar todo, ¿no? Pero bueno, nos parecía importante a la hora de coordinarnos todos y no que la información le viniera dado, pues no sé, a un fisio le viniera dado por otro fisio. Entonces nos parecía importante que pudiera participar todo el mundo. Bueno, la temporalización, no me voy a extender aquí, más o menos es lo que comentaron los demás. Empezamos haciendo una valoración con la plantilla Barcelona también. Aquí se dijo 107, otro dijo 101, yo creo que son 102, pero bueno, es igual. Ítem arriba, ítem abajo. Luego elaboramos nuestra propia plantilla. Y claro, una vez que estaba elaborada la plantilla, pues se nos hizo una propuesta nueva y era que elaboramos con la plantilla de dominios, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo algunas quejas en sentido de como que, a ver, que se aclaren estos de la Confederación, ¿qué tal? A ver, nos andan mareando, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahora haciendo con la plantilla de dominios, reevaluando a todos los usuarios y con la idea de elaborar los PAIs. Nosotros tenemos un modelo de PAI un poco peculiar, donde no se contemplaban objetivos, entonces, bueno, entendemos que es una oportunidad también para que esto nos sirva para que contemple objetivos. Había objetivos en los planes de tratamiento, pero en lo que eran los planes individuales no teníamos contemplados objetivos. Bueno, hicimos una acción formativa que vino José y nos pareció muy importante, bueno, creo que eso fue un pequeño punto de inflexión. Establecimos en el calendario un tiempo para reuniones y aún así, a pesar de tenerlo establecido, pues eso es lo que comentaban, que siempre hay pequeños imprevistos que dificultaban que pudiera estar todo el equipo, ¿no? Al principio fue difícil reunir a todo el personal, principalmente eso. Las ventajas, bueno, pues lo que se ha comentado, que favorece el trabajo en equipo. Comentaba ahí una compañera el tema de los cuidadores. Nosotros la verdad que los cuidadores a veces los dejamos un poquito abandonados y creo que ahí tuvieron la oportunidad de participar en los equipos de valoración. Y bueno, ahí se notó, ¿no?, una motivación en ese grupo profesional. Que aporta una visión global de la persona, no que cada uno hagamos nuestra valoración y luego lo juntemos todo como si fuera... Bueno, lo hacemos conjuntamente, ¿no? La posibilidad de promover el trabajo en red con otros aspaces, aunque bueno, eso entiendo que será un poco más adelante. Promover el uso de las nuevas tecnologías, lo comentaban antes, no sé quién fue, el tema de los centros, que a veces la conexión a internet no va muy bien, bueno,
nosotros en nuestro centro va aceptablemente bien, pero entiendo que puede ser una herramienta también que nos sirva para eso, ¿no? Para favorecer el uso de las nuevas tecnologías. Yo me acuerdo, bueno, yo llevo 15 años en Espacio Coruña, cuando pedí un ordenador me dijeron si lo iba a necesitar para mi trabajo, ¿no? Y hoy en día eso sería impensable. Es flexible y es versátil, es decir, que cada uno puede coger una parte de la CIF o quedarse con la parte que le aporta más valor. Lo que pasa es que eso también tiene la parte negativa de que, como es tan versátil, a veces que cada uno vamos por nuestro lado, ¿no? Y entonces, claro, se pierde un poco esa visión global de que lo usemos entre todos. Bueno, cosas que fueron saliendo, ¿no? Críticas que iban saliendo. Esto no es del DAFO que hicimos ahora, eso fue saliendo durante todo el proceso, ¿no? Que había un montón de categorías, que era muy larga, que no se veía el resultado final, que no es completa, pero al mismo tiempo dicen que es demasiado extensa. Había gente que lo veía como un ataque a lo que se hacía, como que las categorías no se adaptaban a la parálisis cerebral, como que puede estar muy bien en un ámbito clínico de un hospital. Yo no estoy pasando el portátil. Perdón. Vale, que no se corresponden, que las categorías eran difíciles de comprensión, ¿no? Cuando lees, al principio lees el título y no sabes muy bien a qué se refiere. Tienes que leerlo varias veces, ahora ya con el tiempo ya nos va sonando todo un poco más, ¿no? Y luego que parece un tribunal. Cuando nosotros también contamos con un chico, con un usuario, y que parecía un poco como que estábamos ahí, parecía que la Inquisición ahí todos. Bueno, el pilotaje, que nos parecía una herramienta muy importante, y el que se hiciera la formación a todo el equipo. Como consejo, si alguien se va a meter en este lío, es que muy importante que no recaiga solamente en una persona, porque si no, eso va involucrado al fracaso. Tiene que tener el apoyo de la dirección y de los demás compañeros, si no, es que al final te encuentras un poco solo, porque estás ahí entre la espada y la pared a veces. Bueno, los procesos ya comentamos, empezamos haciendo una evaluación general, luego hicimos una valoración para un servicio nuevo que se iba a implantar en la entidad, que era, bueno, es un piso domotizado y una sala de nuevas tecnologías y una cafetería que están gestionando los chicos. Entonces utilizamos la CIF para valorar a los chicos que van a participar en ese proyecto, ¿no? Y luego ahora estamos en la fase de hacer los planes individuales. Las ventajas para los usuarios, pues a raíz de que hicimos esto salieron cosas que, pues hicimos 2 valoraciones con los usuarios solamente, pero se detectaron mejoras importantes en su calidad de vida. No me voy a extender así, pero bueno, hubo un tema de revisión de medicación, hubo cosas que salieron que no se habían contemplado. Y para las familias también, nos encontramos con un caso de una familia que estaba pensando en dar de baja a su hijo porque no dormía por las noches, por un tema conductual, y a raíz de la CIF pues, fue un tema que se solucionó, ¿no? Las fortalezas que comentaron los compañeros, pues que se hace una evaluación conjunta de todas las personas, que ya se comentó, que favorece el trabajo en equipo, la figura del cuidador, que ya lo dije antes, posibilita la participación de familias y usuarios, un lenguaje común entre todos los espacios, se aumenta y se comparte la información. Había gente que no tenía la información completa de los usuarios y, bueno, a raíz de la CIF pues sí que fue llegando la información. Que se realice un documento unificado, no que cada uno hagamos la guerra por nuestro lado, y aborda el trabajo desde una perspectiva un poquito más técnica, ¿no? que sea bueno, un poquito más objetiva. Oportunidades que sirve para esto, esta parte me quería destacarlo un poquito. Un poco para definir el modelo de centro de día, es decir, tenía puesto el tiempo, pero me he pasado. Bueno, como un poco como que la CIF nos parece, bueno, nosotros lo vemos como que aporta una perspectiva un poquito clínica, médica, aunque bueno, teóricamente no, pero bueno, sí, los objetivos sí son clínicos. Y también está un poco el debate si queremos un modelo más social o un modelo más clínico rehabilitador, ¿no? Entonces también puede ser una oportunidad para que debatamos sobre este tema. Nos sorprendió gente que está empezando a trabajar ahora en el centro que ya venía con formación sobre la CIF, que lo habían estudiado en las carreras. Hubo una persona que estuvo trabajando en el Sergas y ya venía con conocimientos sobre la CIF. Bueno, eso nos pareció algo importante, ¿no? La visión global de la persona, objetivizar el trabajo, poder llegar a elaborar un modelo de PAI para todos los espacios, nos parece interesante.
que es un proyecto en expansión, que no se va a quedar, bueno, esperemos que no se quede aquí y que cada vez se va a extender a más ámbitos de trabajo. Queda la posibilidad de personalizarlo, la mejora de la comunicación con la familia, que también se comentó, y implantación de nuevos servicios. Y como debilidades, que esto también no me quería ir sin decirlo, que es muy difícil reunir a todo el equipo, que implica invertir muchísimo tiempo, el que diga que no es hora y media, es mucho más tiempo. Utilización de un lenguaje confuso, a veces, cuando no se conoce, cierta ambigüedad también. Las plantillas más cortas se vuelven muy generales y se pierde cierta información. Y algunos calificadores son contraintuitivos, y esto quería explicarlo un poco. Bueno, no sé si está ese tema de barreras y facilitadores, que es un poco lioso y a veces luego, claro, a los usuarios les llaman personas, a los profesionales les llaman usuarios. Bueno, y el cero, que lo comentabais por ahí, que es que no tiene dificultad o que tiene dificultad, bueno, que cuesta un poco adaptarse un poco a cierta terminología, ¿no? Y como amenazas, que al ser un proyecto cambiante, que no se visualiza la implementación real, lo que os decía, si empezaron con una propuesta de trabajo, luego se fue cambiando, creo que es la mía, ¿eh? Creo que es la mía, el agua, digo. Ah, no, pues si no eres escrupuloso y... Vale, que es un desencanto generalizado un poquito por su ambigüedad, ¿vale? Los objetivos del proyecto que se han ido modificando. Dificultad de medir objetivos, porque, bueno, decía ahí una compañera, ¿no?, que si nosotros ponemos un número y lo estamos poniendo nosotros, tampoco podemos decir que eso seamos mucho más objetivos. Luego también lo que comentaban del tanto por ciento, que eso es bastante lío, porque aparte es entre el 4 y a lo mejor el 30 y pico, entonces a veces no sabes de un poco... Y, bueno, que son categorías algo encorsetadas que no se adaptan muy bien al día a día, es decir, bueno, pues que la gente no acaba de visualizar el día a día con el trabajo con las personas con parálisis cerebral. Y que, bueno, aporta más información. Comentaban que a veces los informes la gente está habituado a hacer otro tipo de informes que hoy por hoy entiende que les aporta todavía más información que lo que le puede aportar la CIF. Y gracias. Bueno, gracias a todos por vuestra participación. Supongo que vamos fatal de tiempo, no hace falta que me lo digas, pero solamente 30 segundos para decir que gracias a todos por vuestras aportaciones, que todas se han caído en la caja de las propuestas y que en la medida en que se pueda irán incorporándose como mejoras al proyecto. Quizá haya un debate alguna vez, no sé si tendremos. Gracias, público.